Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar, hoy que es día lunes, ¿verdad? Estamos comenzando ya la primera semana del mes de julio del 2017. Pues hoy vamos a hablar acerca nuevamente de este libro que estamos manejando aquí, que es el libro de Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior. Y en este libro, ¿verdad? Vamos a poder analizar muchas de las cosas que nos interesan de nuestra fe. Vamos a comenzar para dar tiempo a que algunas personas tan amablemente se vayan conectando a esta transmisión, mencionando que vamos a hablar acerca del artículo primero de este catecismo, que nos habla de quién es Dios. La primera parte del credo de los apóstoles, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, antes de comenzar, como todas las noches que transmitimos, pues te invitamos a que nos pongamos en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para poder tener el discernimiento de poder entender esto y que nos ayude en esta semana que estamos comenzando. Tú desde tu casa, aunque esté diferida lo que estés viendo, o bien ahorita en vivo, te invito a que reces conmigo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu. Bueno, pues bien, esperemos que sean bastantes los seguidores. Ya han sido un poquito menos las reproducciones por ahí. Pero recordemos que lo importante es intentar hacer, llevar este mensaje hacia los demás. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de este catecismo que ya lo he mencionado anteriormente, que es un catecismo curso superior del Padre José de Arbe. Es un catecismo un poquito ya de hace muchos años, pero que no pasa, así como la palabra de Dios no pasa de actualidad. Y vamos a analizar todo lo que es, claro, no el día de hoy, sino a partir del día de hoy, todo lo que es el credo de los apóstoles, es decir, en las cosas que nosotros debemos de poner, de creer, que nos enseña la Iglesia. Y vamos a empezar con la primera frase del credo, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y empezamos con la primera pregunta, con la 44, dice: ¿quién es Dios? Y el Padre nos comenta: Dios es un espíritu infinitamente perfecto, soberano, Señor de cielos y tierra, de quien viene todo bien. Fíjense, dice: un espíritu infinitamente perfecto, soberano, Señor de cielos y tierra, de quien viene todo bien. Quiere decir que aplicando nuestra vida a esto, pues nos daremos cuenta que de Dios sale todo el bien que nos llega a nosotros. Y hay gente que se queja y dice, bueno, y en la actualidad sobre todo, y se pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios si hay guerra? ¿Dónde está tu Dios si hay tanta hambre en el mundo? ¿Dónde está Dios si existen tantas cosas malas en el mundo? Pero, como aquí dice, de Dios procede todo lo bueno. Y esto que acabo de mencionar no es algo bueno. Es decir, hablar de guerra, hablar de hambre, hablar de problemas, de sufrimiento, no es algo bueno. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir? Que esas cosas no vienen de Dios. Esas cosas no les son agradables a Dios, sino en realidad son cosas que nosotros los seres humanos hemos venido desarrollando a través de los diferentes tiempos. Hablar, por ejemplo, de cuestiones atmosféricas, de tantos animales, ¿verdad?, que van muriendo y que ya se pierde X o Y especie, de la obra de Dios, de la creación de Dios. Entonces Dios no quiere esto. Dios creó un mundo para ti, para mí, lo más bonito posible. Sin embargo, al caer el pecado original, eso entró la muerte en el mundo. Pero aún así Dios sigue, como aquí dice el catecismo, sigue siendo de quien viene todo bien. La segunda pregunta, la 45, dice:
¿Por qué decimos que Dios es un espíritu? Y dice, decimos que Dios es un espíritu porque tiene entendimiento y libre voluntad sin tener cuerpo. Estamos hablando de Dios en general, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que dentro de ese único Dios verdadero existen tres personas distintas. Lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Buenas noches, Oliver. Dios Padre, para que se nos haga un poquito más sencillo de entender, porque esto pues es algo que nos cuesta mucho trabajo cuando hablamos acerca de la Santísima Trinidad, pues podemos poner el ejemplo de nuestra mano, ¿verdad? Eso lo explicábamos en el catecismo y también es válido ahora. En el momento en que yo pregunto, ¿este dedo es dedo? Sí, este dedo es dedo, sí, etcétera. Pero entonces, ¿este dedo es igual a este? No, no es igual, sin embargo, son dedos. Es una forma práctica y catequética de entender esta divinidad, la Santísima Trinidad, este misterio. ¿Por qué? Porque son tres personas distintas en un solo Dios. Pero ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo el Padre. Sin embargo, los tres forman o son un solo Dios. Difícil entender porque nuestra capacidad, por eso se llama misterio la Santísima Trinidad. Y acuérdense lo que San Agustín, ¿verdad? Cuando encontró a un niño que estaba en el mar y estaba tratando de buscar allá y agarraba el agua que estaba en el mar y trataba de meterlo en el huequito que estaba haciendo y le decía San Agustín, si no me equivoco, ¿cómo pretendes hacer eso? Y se voltea el niño y le dice, ¿y tú cómo crees poder entender el misterio de la Santísima Trinidad? Sin embargo, se le atribuye a Dios Padre, para que se nos haga más sencillo de poderlo entender, lógicamente la creación, a Dios Hijo la salvación y al Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo, es el que nos da esa fuerza en los sacramentos, es el que nos da ese amor en los sacramentos. La pregunta 46 nos dice, ¿por qué decimos que Dios es infinitamente perfecto? Dice, decimos que Dios es infinitamente perfecto porque posee sin límite todas las perfecciones posibles. Dios puede hacer absolutamente todas las cosas. Hay una frase muy bonita que me decían cuando era chico que me decía mi hermana, decía, ni una hoja cae sin la voluntad de Dios. Ciertamente es así, ni una sola hoja cae sin la voluntad de Dios. Y volvemos a lo mismo porque en la vida, en el aspecto actual, en la sociedad actual, pues pueden decir, si es perfecto, ¿por qué no se ve una perfección en el mundo? Pero otra vez volvemos a analizar, porque Dios en su perfección, fíjate bien lo que te voy a decir, en su perfección está el hecho de que te ha dado a ti la libertad de hacer lo que tú quieras. Ahora bien, en su perfección, Él nos ha explicado a través de las Sagradas Escrituras, a través del magisterio de la Iglesia, cuál debe de ser nuestro camino a seguir. Pero sigue dándote la libertad. Esto es muy interesante, porque no es un Dios opresor. Yo una vez veía en una publicación que una persona, había una caricatura y le decía la persona, o sea, la caricatura a Dios, ya ¿hacia dónde me voy a mover ahora? ¿Hacia dónde me vas a mover? Como que la persona fuera un títere. No, no es así. Dios, precisamente por ser Dios, por ser tan bueno, porque aquí nos dice, y por ser perfecto, ha tomado la decisión de darte la libertad para que tú escojas el camino. Pero nos ha advertido qué es lo que va a pasar, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Y en la pregunta dice, Dios no solamente sobrepuja en la perfección de todas las criaturas, sino que su perfección es tanta, fíjate, que no puede concebirse mayor. Es decir, no hay un ser más perfecto que Dios. No existe. Y si alguna persona creyó durante la historia de la humanidad que gobernando o que haciendo lo que él creía hacer se puede considerar más fuerte que Dios, o más poderoso, o más sabio, está viviendo en un error. Porque solamente Dios es perfecto, es poderoso y es sabio. Ese es el Dios que se manifestó desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo actual. Ve qué interesante, ¿eh? ¿Y cuáles son las perfecciones de Dios? En la 47 dice, ¿cuáles son las principales perfecciones de Dios? Bueno,
Las principales perfecciones de Dios son estas. Es eterno, inmutable e inmenso. Eterno, inmutable e inmenso. Es infinitamente sabio, todopoderoso, infinitamente santo y justo, infinitamente bueno y misericordioso, infinitamente veraz y fiel. Esas son las características de manera general que nos dice el Padre en este catecismo que tiene Dios. Fíjate cuáles son: eterno, inmutable, infinitamente sabio, poderoso, infinitamente santo y justo, bueno, misericordioso, veraz y fiel. Y aquí viene algo muy interesante, porque pudiera parecer que algunas cosas se anteponen o se ponen en contra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos acerca de que es justo y al mismo tiempo es misericordioso. ¿Cómo podemos entender esto? Te lo pongo como tarea para que, si lo estás viendo ahorita o lo ves diferido, lo analices. ¿Cómo podemos entender esto? Fíjate, al mismo tiempo es justo y misericordioso. Pero entonces, cuando hay tantas injusticias en el mundo, cuando hay tanta gente, o habemos gente, ¿verdad?, que a lo mejor cometemos faltas, cometemos pecados, entonces nos apegamos a la misericordia de Dios, ¿no es así? Pero, ¿y la justicia? Entonces podemos hacer lo que nosotros querramos. Ya platiqué en alguna ocasión un ejemplo que decía un sacerdote de un libro que leyó, donde decía, y todos se sorprendieron cuando lo dijo el Padre, decía que en el infierno hay muchas personas que creyeron en la misericordia de Dios. Y la gente se espantaba y decía, ¿cómo va a ser que en el infierno se existan personas que estén ahí y hayan creído en la misericordia de Dios? Y decía el Padre, es que creyeron. Gracias, muy amable, un fuerte abrazo, gracias, igual que el Señor le bendiga. Entonces les decía que hay muchas personas que creyeron en la misericordia de Dios, pero lo creyeron de tal forma que siguieron pecando. O sea, dijeron, no, pues como Dios es misericordioso, pues puedo seguir pecando, puedo seguir viviendo de manera incorrecta a los ojos de Dios. Y entonces aquí viene algo interesante. Sí, efectivamente Dios es misericordioso, pero también es justo. Es decir, va a llegar un momento en que esa justicia va a llegar, y esa justicia va a ser cuando nos encontremos ya en su presencia, en lo que conocemos como el juicio particular, que hablaremos más adelante, porque ciertamente existe un juicio final. Pero antes de ese juicio final existe un juicio particular donde nos los van a hacer a todos nosotros de manera individual. Y en ese juicio ya la misericordia se habrá terminado y empezará la justicia, es decir, ver cómo obramos, ver pasar nuestra vida como que fuera, va a ser con los ojos de Dios, como que fuera un segundo. Vamos a ver pasar todo lo que hemos hecho, las consecuencias de las cosas que hicimos, de tal manera que seremos juzgados. Y en ese momento podremos darnos cuenta cómo existe misericordia, cómo existe justicia, cómo existe todas estas características que el Padre nos menciona en su libro. La 48 dice, ¿qué quiere decir que Dios es eterno? Dios es eterno quiere decir que Dios existe siempre y que no ha tenido principio ni fin. Eso hay muchas personas que se cuestionan y dicen, bueno, pero ¿quién creó a Dios? Y entonces nuestra mente, si alguna vez te has puesto a pensar tú, bueno, ¿y quién creó a Dios? Nuestra mente empieza como que a bloquearse, empieza como que a distraerse, como que no logra tener esa capacidad de respuesta. Si yo te pregunto a ti, a ver, ¿cuánto es 1 más 1? Pues me vas a decir 2 inmediatamente, o sea, ni tiempo te dio de razonarlo. Si te pregunto, no sé, tu papá te quiere, pues me vas a contestar tal vez sí, tal vez no. Lo más seguro es que me contestes sí me quiere. Pero habrán preguntas que te van a costar más trabajo poderlas analizar. En este caso, si nosotros tratamos de analizar esto que te acabo de decir, ¿quién creó a Dios? Nuestra capacidad mental no va a poder analizar ni va a poder tener una respuesta. Por eso la humanidad, en lugar de creer lo que Dios nos ha dicho, en lugar de creer que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin,
En lugar de creer esto, se empiezan a desarrollar muchas hipótesis, de las cuales prácticamente todas son hipótesis irreales, como pensar de que el mundo fue hecho solo, de que solamente se hizo así, solito nada más, vino y solito el mundo. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién? Nadie lo organizó. Todo salió, ¿verdad? Está como que pensemos que nosotros fuimos creados solos. Claro que no. Nosotros fuimos creados por el amor de nuestros padres en el aspecto humano, pero ha sido el soplo de Dios, el Espíritu de Dios, el que nos ha infundido la vida y nuestro espíritu, nuestra alma. Por eso entonces tenemos que darle siempre ese lugar a Dios. La siguiente pregunta, en la 49, nos dice el Padre: ¿qué quiere decir que Dios es inmutable? Dios es inmutable, quiere decir que Dios permanece eternamente Él mismo, sin mudarse jamás de su ser, ni de sus juicios o sus consejos. Es decir, Él no va a cambiar de parecer. Él sí va a adaptar algunas cuestiones de acuerdo al tiempo, pero Él no va a adaptar, no va a cambiar de parecer. Te acordarás, por ejemplo, ahorita me viene a la mente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento le dijeron, bueno, y es lícito que me separe de mi mujer, ¿verdad? Y decía Jesús, no te puedes estar separando y vas con otro. Pero es que antes así lo habían dicho en los profetas, y Él decía, porque por el corazón duro que tenían. Es decir, Él siempre había pensado que no era lo correcto que una persona pues dejara a su mujer, ¿verdad? Pero Él también nos menciona que a veces tenía que ceder un poco los profetas por nuestro corazón duro. Me viene también a la mente, por ejemplo, cuando el magisterio de la iglesia nos dice que debemos de confesarnos una vez al año, comulgar una vez al año al menos. Pues eso no puede ser lo que Dios quiera. O sea, Dios quiere sin duda alguna que tú estés en gracia el mayor tiempo posible. Pero es tanta la dureza de nuestro corazón que la iglesia, la Santa Madre Iglesia, nos establece un límite. Es decir, que no pase un año sin comulgar o sin confesarnos. Eso nos enseña los mandamientos de la iglesia. Por eso entonces, Él no cambia de parecer. Como dice en el Evangelio, su palabra no pasará. Podrá pasar el tiempo, pero su palabra no pasará. Su palabra seguirá siendo viva y eficaz. Y en la pregunta número 50 nos dice, ¿qué sentimientos hay de inspirarnos el pensamiento de la eternidad e inmutabilidad de Dios? Y nos dice, el pensamiento de la eternidad e inmutabilidad de Dios nos ha de mover a inspirar de todo corazón, no a las pasajeras vanidades de este siglo, sino a los bienes eternos. Bueno, esta pregunta 50 es muy interesante, ¿eh? Te pregunto a ti, que me estás escuchando, hermano, ¿cuánta importancia le damos a las cosas vanas en el mundo? ¿Y cuánta importancia le damos a las cosas que en verdad son importantes? Ya he mencionado que cuando nosotros vemos en el aspecto material, los bienes materiales, o en las cosas mundanas, vemos la felicidad. Con tristeza veo, por aquí, pues no tan cerca de mi casa, pero algo cerca, pusieron un bar, y pusieron otro bar, y pusieron otro bar, y hay como 4 bares sobre la misma avenida. Y fuimos a comprar en un súper que hay cerca de esos bares, porque necesitábamos algunos productos para ya venir aquí a la casa. Y mi hija volteó a ver el bar y dice, papá, ¿por qué dice bar familiar? Y no veía a ella ningún niño, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pues, nos deben de hacer entender algo muy interesante. ¿Qué son las cosas importantes en nuestra vida? Volviendo al mismo tema, ahorita que estoy mencionando esto del alcoholismo, por ejemplo, pues a veces veo algunas personas ahí por donde doy catecismo, ahí cerca donde venden cerveza, y van las personas con su bolsita oscura para que metan ahí su cerveza y nadie la vea. Y yo me cuestiono y me pregunto, sin juzgar, pero sí tenemos que analizar las cosas. Me pregunto, ¿quién es el que
ve y quién es el que no ve lo que yo hago. Me lo estoy aplicando a mí. Lo estoy tomando eso como ejemplo, pero me lo estoy aplicando a mí. Es decir, si una persona guarda en una bolsa negra una cerveza que va a comprar con la intención de que nadie lo vea, efectivamente tal vez nadie lo verá, aunque ya mucha gente ya saben que una bolsa negra y saliendo de allá pues quiere decir que se compró una cerveza, pero bueno, vamos a suponer que nadie lo sabe, pero Dios es el que lo ve. Y aquí habla acerca precisamente de no centrarnos en las cosas vanas, en las cosas que no nos van a llevar a nada, que no nos van a hacer encontrarnos con Cristo, que no van a hacer que nosotros podamos un día ser plenamente felices con Él. Debemos de reflexionar, y cuando hemos hecho cosas o le hemos dado importancia a las cosas vanas, a las cosas no trascendentales, y le hemos dado demasiada importancia, entonces tenemos que ver qué tanta importancia le hemos dado a las cosas de Dios. Nos quedan solamente 3 preguntas para terminar. En la pregunta 51 dice, ¿qué quiere decir que Dios es inmenso? Dios es inmenso quiere decir que Dios está en todo lugar, en todas las cosas, y en todas las cosas están en Dios. Y todas las cosas están en Dios. Todo. En todas partes está Dios. Dice la palabra, ¿a dónde he de huir? Me voy a donde están los muertos, estás ahí. Me voy a tal lugar, estás ahí. Dios está ahorita junto a ti, junto a mí. De manera especial se encuentra en la hostia consagrada, de una manera visible, como un pedacito de pan. Pero nuestra fe nos dice que está realmente presente en la hostia consagrada, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, todo Él. Dice, por ventura no lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque Él mismo nos vive, nos ve cómo nos movemos y somos. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 27 y 28. Dios está en la criatura de 3 maneras, dice, por esencia, por presencia y potencia. Vean gracias, muy amable Angelina. Buenas noches, buenas noches. Vean esto, vean esta belleza, que es algo formidable. Dice, Dios está en las criaturas de 3 maneras, por esencia, presencia y potencia. Está por esencia teniendo todas las cosas a su vista, ¿sí? Por presencia, y por potencia sujetándolas todas a su imperio. En el cielo, en el santísimo sacramento del altar, en el alma del justo está Dios de una manera especial. Fíjense qué hermoso nos dice aquí el catecismo. En el alma del justo está Dios de una manera especial, a saber, no solo con su esencia y poder, sino con su benevolencia y gracia. Si nosotros estamos en gracia de Dios, si nosotros evitamos pecar, o bien cuando pecamos, que es algo pues inevitable, somos pecadores, estamos prontos a acercarnos al sacramento de la confesión. Entonces, como dice aquí, está Dios con nosotros. Realmente está Dios con nosotros. Y lo tenemos que creer. Y además de que debemos de creer que Dios está con nosotros, lo debemos de experimentar. Y no solo experimentarlo, sino darlo a los demás. Ayer hablábamos en las características de la fe y veíamos que una característica es dar esa fe a los demás, ofrecer las cosas por los demás. Es decir, esa infinidad de Dios, esa inmensa verdad, ese amor tan grande de Dios, lo tenemos que reflejar hacia los demás. Y aquí nos dice entonces, ya para terminar la última pregunta, en la pregunta 52, vamos a terminar en la pregunta número 52, nos dice, ¿qué quiere decir que Dios es infinitamente sabio?
Dios es infinitamente sabio, quiere decir que Dios sabe perfectamente todas las cosas. Ve y conoce lo pasado, presente y futuro sin que se le oculten los más secretos pensamientos. De esta respuesta podríamos sacar horas y horas, pero pues ya no, ya vi el tiempo, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿verdad? Y vamos a sacar solamente unas cuantas conclusiones, nos quedan 5 minutos. Vuelvo a repetirte, ¿qué quiere decir que Dios es infinitamente sabio? Quiere decir que Dios sabe perfectamente todas las cosas. Ve y conoce el pasado, el presente y el futuro sin que se le oculten los más secretos pensamientos. Es decir, Él conoce perfectamente todas las cosas. Y alguien puede decir, entonces, ¿por qué Dios quiere que yo externe una comunicación con Él? Que a Dios le pida. Pudiera yo llegar ante Dios, al sagrado, y decirle, Señor, pues vengo allá sabes a qué, a decirte ya sabes qué, y a pedirte pues ya sabes qué cosas, porque tú sabes todo. Pero ahí parecería un poco de soberbia de mi parte, y además Dios quiere la comunicación contigo. Por eso Dios ama y quiere que tú le externes tus necesidades, que tú le externes tus agradecimientos. Es decir, aunque Él sabe todo, aunque sabe perfectamente cuáles son mis problemas de este momento, Él sabe ahorita cuál es tu problema, cuáles son tus dificultades con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, en el aspecto personal. Él lo sabe, pero quiere que tú le externes, que tú le digas. Ahora acabo de compartir que cada día más hay cosas muy terribles en la ciudad de Mérida. Por ejemplo, salió de que hubieron muchos suicidios, de que hay muchas cosas también aquí y en muchos lugares que sin duda alguna nos ponen tristes, nos pone a preocupar. ¿Por qué tanta soledad hay en el hombre? ¿Por qué el hombre a veces se siente completamente solo? Porque ciertamente cuando uno, por ejemplo, está enfermo, pues tiene a su esposo, a su esposa, familiares, amigos, que bueno, a lo mejor pues les duele cómo estás enfermo, pero no pueden sentir lo mismo que tú. Y entonces es un ejemplo, ¿verdad? En la enfermedad puede llegar en tu corazón la desesperación, pero aquí dice, muy claro, dice, Dios está en todos lados, Dios está contigo. Lo tienes que creer, por lo tanto, tu esperanza es Él. Aunque no tuvieras a nadie en el mundo, humanamente, a ningún familiar, a ningún amigo, a ningún conocido, de todas maneras, Dios está contigo. Y lo tienes que sentir y lo tienes que creer. Ayer hablamos de la fe. Y es creer, como dijimos ayer, todo lo que Dios ha revelado, no solo una parte. Y Dios ha revelado en el Nuevo Testamento, te recuerdo, que ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Qué hermoso. Dios tiene respuesta para ti, para todo, ¿eh? Solo que a veces no queremos leer, no queremos buscar, no queremos escuchar, no queremos investigar. Y dice, Dios no necesita reflexionar ni inquirir, con una sola mirada ve y penetra, no solamente todo lo que en realidad existe, fue o será, sino también todo lo que puede existir o existirá, dadas ciertas condiciones. Es decir, Él ve lo que pasó, ve lo que te está pasando y ve lo que va a pasar. Él es infinitamente sabio, sabe todo de ti, de mí y del mundo. Los ojos del Señor son mucho más luminosos que el sol y ven hasta los más recónditos senos del corazón humano. Ve todo el corazón, ve la intención con la cual hemos obrado cuando hacemos algo. Pero Él escudriña el corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre es duro, cuando el corazón del hombre no permite que Dios entre a él, no puede entrar,
porque te ha dado la libertad para que tú elijas o no a Dios. Pero Él está triste porque no le has dado esa oportunidad. Dentro de ti, dentro de mí, existe un lugar que no puede ser adquirido o llenado por nada ni por nadie, sino solo por Dios. Y si tú te alejas de Dios, si tú no crees en todo lo que hemos estado platicando, en su amor, en su poder, entonces ese lugar puede ser adquirido por el enemigo, o puede ser adquirido por lo que decía aquí, cosas vanas, cosas que no tienen trascendencia, cosas que no son importantes. A lo mejor en el aspecto de comprar muchas cosas, a lo mejor en el aspecto de solamente pensar en el aspecto a lo mejor físico, que ya hemos dicho que es importante, pero puedo yo obsesionarme de que tengo que tener un cuerpo delgado y olvidarme de las otras cosas. En ese momento nos estamos olvidando de Dios. En ese momento no estamos dejando que Dios entre a nuestro corazón y por lo tanto pueda obrar en nosotros. Esto es lo que acabamos de mencionar. Entonces con esto damos por terminado este muy bonito tema. Hoy hemos hablado acerca de las características de Dios. De un Dios, como dijimos hace un momento, que es un Dios espiritual, infinitamente perfecto, que es eterno, que es inmutable, que es eterno, que es el alfa y el omega, que es inmenso y que es infinitamente sabio. Y remato diciendo que te ama mucho. Vamos a dar por terminado este tema. Si no lo alcanzaste a ver, veo que algunas personas todavía se están uniendo. En unos momentos más lo voy a poner en el muro y los voy a compartir nuevamente por si gustas conocer cuáles son las características de Dios. De acuerdo a este librito que ya hemos mencionado, que es el Catecismo Curso Superior del Padre José de Arbe. Muy bien, pues nos vemos Dios mediante el miércoles. El miércoles vamos a seguir hablando precisamente acerca de Dios. De Dios, me refiero a Dios sin hablar todavía de las tres divinas personas, sino solamente de Dios en general. Pero después iremos hablando acerca de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Y pues conforme vayamos avanzando, ahorita pues no lo alcanza a ver ustedes, pero vamos por la página 43 y son 300 páginas, entonces todavía nos falta bastantes programas, si Dios nos presta vida, pues todavía nos falta bastantes programas que pueden ver ustedes aquí en el canal de Face de Joe Católico Super, en la fanpage de Super Católico o en youtube.com/supercatólico. Nos vemos entonces Dios mediante el miércoles y ánimo, acuérdate, Dios es Dios, te hizo libre, pero te ama y te está buscando. ¿Quieres dejarte buscar por Dios? Ok, piénsalo, te lo dejamos de tarea y nos vemos el miércoles. Que el Señor te bendiga.